Damos la más cordial de las bienvenidas a la doctora Yuni Montoya Vargas, que hoy nos acompaña en esta conferencia inaugural. Voy a leer una semblanza. Es profesora titular de la Universidad de los Andes, doctora en educación de la Universidad de Illinois, abogada y especialista en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Fue profesora durante 16 años en la Facultad de Derecho, donde también fue directora del programa Sócrates de formación de docentes y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Entre 2006 y 2014 se desempeñó como directora del Centro de Investigación y Formación en Educación de la Universidad de los Andes y actualmente dirige el Centro de Ética Aplicada de la misma universidad. Es fundadora de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, Red Ética, y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas, Red LAEA, coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia, RIET, y miembro del Consejo Nacional de Bioética de Colombia. Sus líneas de investigación son educación profesional, educación democrática, ética en las profesiones, pedagogía de la ética, formación y evaluación del profesorado, aprendizaje basado en problemas, evaluación de programas educativos, currículo y evaluación en la educación superior. Damos la palabra a la doctora Yuni con su conferencia Aspectos éticos de la evaluación del desempeño docente en el contexto de la pandemia, recordando que tiene 45 minutos para su exposición. Al público les pedimos nos envíen sus preguntas o comentarios al chat de esta sesión. Adelante, doctora. Muchas gracias, Alma. Buenos días a todas y a todos. La verdad es que estoy muy emocionada de dirigirme a todos ustedes y como ya se ha dicho, aunque no podamos hacerlo en vivo y en directo, pues es una alegría verlos, aunque sea por las pantallitas. Voy a compartir mi pantalla para compartir con ustedes algunas imágenes que quiero que acompañen mi presentación. Por favor, díganme si se puede ver. Sí se ve. Perfecto. Bueno, el tema del que me han propuesto hablar es ética de la evaluación docente, pues en el contexto de la pandemia. Eh, Me siento muy, muy agradecida, ¿verdad?, por la designación como oradora para esta charla. Yo pertenezco a la RIE desde el 2010. Gracias a la invitación que me hizo Bob Stake en ese momento. Bob fue mi asesor metodológico y mi profesor de investigación con estudios de caso en la Universidad de Illinois. Y pues desde el 2010 ha sido una experiencia maravillosa conocer e interactuar con los colegas de México, de España, de Argentina, de Chile, de los otros países que integran la red. Yo creo que ha sido un camino intenso y muy enriquecedor el que hemos recorrido juntos hasta llegar hoy aquí a nuestro coloquio virtual en tiempos de pandemia. Comparto algunos instantes felices, el de Valencia cuando los conocí, el de Bogotá cuando tuvimos la oportunidad de tenerlos, de recibirlos en su casa en Bogotá. Más recientemente nuevamente en Valencia y el año pasado en Buenos Aires. Estos no son todos los momentos destacados de la RIED, pero sí son los que yo atesoro. A continuación, quiero hacer algunas consideraciones éticas sobre la evaluación docente, o más bien sobre los cambios que la profesión docente ha experimentado durante la pandemia y cómo la evaluación docente debería reflejar dichos cambios desde un punto de vista ético. Comencemos por eso del punto de vista ético. La pregunta más básica es: ¿qué significa hacer consideraciones éticas? Todos sabemos que la ética tiene que ver con el deber de ser de las cosas, cómo debo vivir, qué tipo de vida merece ser vivida, qué valores deben orientar mis acciones. Y en el caso de la docencia, ¿por qué enseñar? ¿Qué es lo que más valoro? ¿Cómo me pone la docencia en contacto con esos valores? A menudo
se nos olvidan estas preguntas y a menudo se pone en duda el carácter práctico de la ética, porque es fácil ver que las cosas no son así. La ética no sirve porque las cosas funcionan de otra manera, escucho con alguna frecuencia. Pero este no es un argumento contra el carácter A práctico de la menudo ética. Se nos olvidan estas preguntas. Precisamente, la reflexión ética busca orientar las acciones. Si nuestras acciones no se orientan por criterios éticos, es un problema de la motivación de nuestras acciones. La ética nos recuerda que hay mejores y peores razones para hacer lo que hacemos. La ética nos muestra que hay una distancia grande entre hacer lo correcto por miedo al castigo, por temor al que dirán, o hacerlo por principio. Hacer lo justo porque es lo justo. En ese sentido, la ética es una invitación a revisar las razones que motivan nuestras acciones. En síntesis, que las cosas no sean como la ética dice que deben ser, no es una razón en contra de la ética, es una razón para tomársela más en serio y tratar de disminuir la brecha entre lo que es y lo que debería ser. Es sentarnos a pensar críticamente sobre lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esta advertencia la hago porque en lo que sigue mi referente no es la evaluación docente como la conocemos hoy, sino que a partir de algunos de los cambios que nos trajo la pandemia, invito a que reflexionemos juntos sobre qué debería ser, teniendo en cuenta en una evaluación docente que considerara esos cambios y le diera prioridad a lo importante, a lo que debe ser tenido como más valioso, frente a lo que se suele evaluar, bien sea porque es más fácil de medir o porque no nos hemos tomado el tiempo de ponderar su importancia relativa. Comencemos por la profesión docente. Todo cambió. Para empezar, este coloquio se programó en Ciudad de México, en la semana que se conmemoran las fiestas del Día de Muertos, una de las celebraciones más representativas de la cultura mexicana y que más admiramos en todos los lugares del mundo. Sin pandemia, habríamos viajado durante el fin de semana y habríamos disfrutado de estas celebraciones maravillosas mientras disponíamos nuestros espíritus y nuestras mentes para este coloquio. El coloquio termina el viernes, por lo que seguramente antes de volver a casa nos habríamos dado una vuelta por los alrededores, visitando algunos pueblos mágicos, las zonas arqueológicas, altares de muertos que permanecen alzados días después de las fiestas. Estas fotos son de altares de muertos que he tomado en viajes anteriores. El próximo lunes volveríamos a nuestras casas y oficinas cargados de historias, experiencias, recuerdos mentales y físicos. Mezcal, tequila, dulces picantes, objetos decorativos y muchas cosas más que siempre nos llevamos tratando de mantener con nosotros un pedacito de ese México lindo y querido. Perdónenme el lugar común, pero es muy lindo y muy querido. Por el contrario, hoy me levanté después de haber tenido ayer un día de trabajo normal. Me bañé, me vestí, me desayuné, saqué a los perros y me conecté como todos los días a esta charla de la que pasaré sin solución de continuidad a una reunión en la oficina. Estaré los 3 días conectándome y desconectándome, alternando las sesiones del coloquio con juntas de oficina y hasta participaré en un congreso que se celebra en Argentina el jueves al final de la tarde. El viernes, cuando se termine el coloquio, seguiré conectada por Zoom, preparando la clase del sábado, que también será por Zoom. Al final de los 3 días, habremos aprendido un montón de las experiencias que los colegas nos van a compartir y que vamos a compartir con ellos, pero qué diferencia de experiencia la que habremos vivido luego de 3 días de coloquio vía Zoom frente a lo que habría sido estar todos reunidos en cuerpo y alma en Ciudad de México. Alguien puede decir que es injusto, que no es ético, lloriquear por la pérdida de los beneficios asociados al turismo académico, cuando tanta gente ha perdido su trabajo, su salud o incluso la vida o la de sus familiares y amigos, como nos lo recordó nuestro querido Mario Rueda en su salud. Lo reconozco. Resulta trivial hablar de cuánto nos ha afectado la pandemia a académicos como yo que disfrutamos de estabilidad laboral y a los que nos gusta visitar México, Buenos Aires, Valencia o hasta Urbana, Illinois cada vez que tenemos la oportunidad. Pero lo que señalo no es del todo trivial. No me refiero solo al hecho de no poder viajar y abrazar a los amigos. Lo cierto es que hemos estado conectados por Zoom o sus equivalentes, pasando de una actividad a otra prácticamente sin solución de continuidad durante año y medio y estamos agotados. Nuestros estudiantes están fatigados y nosotros también.
Y ahora que la pandemia empieza a ceder terreno frente a la vacunación, los directivos nos dicen que nos preparemos para volver a la normalidad. Pero ¿qué pasa con el cansancio acumulado de todos estos meses de Zoom? ¿Qué aprendimos del encierro? ¿Qué aprendimos del trabajo remoto? ¿Qué vamos a hacer distinto ahora que sabemos que todas estas horas de oficina de pronto no eran necesarias? ¿O que somos más productivos si nos conectamos unos pocos minutos para resolver un problema puntual cuando se presenta? ¿Cómo va a ser evaluada la docencia que hicimos en estado de emergencia? ¿Cómo será evaluada nuestra productividad en la nueva normalidad? Todo parece indicar que nos estamos preparando para que las cosas vuelvan a ser como siempre. Sobre eso quiero invitarlos a reflexionar. Lo primero es preguntarnos, ¿por qué haría falta hacer consideraciones especiales sobre la evaluación docente por cuenta de la pandemia? Mi tesis es que si la pandemia alteró la vida académica, la evaluación del trabajo académico también debería cambiar. En el estudio titulado La academia en los tiempos del COVID-19 hacia una ética del cuidado, los investigadores Corbera, Angelowski, Honey y Ruiz describen algunos de esos cambios. Para los académicos, las políticas de confinamiento promulgadas por la mayoría de los países han implicado un cambio repentino al trabajo remoto, una transición a la enseñanza y tutoría en línea y un ajuste de las actividades de investigación. Sobre el trabajo remoto puede decirse que nos hizo más eficientes. Muchas juntas de 2 y 3 horas pasaron a ser de 45 minutos, pero al mismo tiempo nos obligó a estar disponibles todo el día, todos los días para participar en ellas. Hoy no tenemos ni siquiera la excusa de estar asistiendo a un evento internacional para poder ausentarnos de alguna de ellas. Muchos académicos reportan que sus jefes esperan que estén disponibles por fuera de los horarios y días de oficina y que su agenda se ha llenado de actividades tipo webinar y formatos similares que se alternan con las tradicionales reuniones que al no implicar desplazamiento físico, sino al contrario estar a la distancia de un clic, se apilan una tras otra en el calendario, llenando incluso las horas destinadas a las comidas o al descanso. Si le sumamos a eso el trabajo colaborativo con colegas de otras latitudes, las diferencias de horario hacen que a veces sean precisamente las horas de la comida y del descanso las únicas en las que las agendas de todos coinciden para coordinar una sesión de trabajo. En relación con la docencia, han ocurrido muchas cosas distintas. En un extremo se ubican los que aprendieron a encender la pantalla para seguir haciendo lo de siempre. Dejaron de hablar a un auditorio al que ya antes de la pandemia se le consideraba una caja negra para pasar a hablar a una auténtica caja negra llena de cuadritos o circulitos de los que no tenemos más noticia que las gracias al final de la sesión que algunos de ellos dan, bien sea por obligación moral o por un sincero sentimiento de gratitud. Por ahí circulan chistes acerca de cómo las clases parecen sesiones de espiritismo. Fulanito, si estás ahí, manifiéstate de alguna manera. Otros recibieron capacitación y aprendieron a hacer uso de múltiples recursos que les ayudaron a transformar sus aulas virtuales en espacios incluso más propicios para el aprendizaje de lo que eran sus aulas presenciales, con más material audiovisual, más interacción, más retroalimentación y en muchos casos con más acceso a sesiones de orientación personalizada por parte del profesor. En estos casos, el paso a la virtualidad multiplicó por 3 y por 4 el tiempo de dedicación a las clases. Muchos estudiantes, sobre todo los más vulnerables, apreciaron mucho que sus profesores les dedicaran tiempo individualizado en momentos de incertidumbre y aislamiento generalizados. Pero los profesores terminaron cada periodo académico cada vez más exhaustos, y eso por no hablar de las consejerías virtuales relacionadas con asuntos personales, para las que muchas veces no nos sentimos preparados y que pueden, por tanto, convertirse en una carga emocional adicional para el profesor. Otros han aprendido a usar complejas herramientas tecnológicas, pero no para enriquecer los ambientes de aprendizaje virtuales, sino para controlar y combatir la comisión del plagio mediante software de vigilancia que rastrea el movimiento de los ojos y graba todo movimiento o sonido sospechoso en la habitación del estudiante durante la presentación de una prueba. ¿Eficiente o aterrador? Juzguen ustedes. Perdón.
En investigación se hizo necesario detener el trabajo de campo en muchos casos, aunque en otros casos, como en la investigación educativa, hizo incluso más fácil la observación de las aulas y su seguimiento para efectos de investigación. Debo decir que mis estudiantes de tesis de maestría y doctorado en educación no tuvieron mayores problemas para concluir sus proyectos durante este periodo. Bueno, sí, tuvieron múltiples problemas, pero no asociados a la observación de las aulas que estaban investigando. Hay que tener en cuenta en todo caso que estas aulas y lo que ocurre en ellas puede distar mucho de lo que ocurre en un aula presencial. Es decir, tuvimos una ventana de acceso privilegiado a la realidad de la enseñanza virtual, pero probablemente una muy distinta a la realidad de las aulas presenciales. En el caso del trabajo del campo, el trabajo de campo detenido, ¿qué pasó? ¿Y qué se espera que pase al retomarlo? Doblar la velocidad para recuperar el tiempo perdido, retomar los proyectos como si no hubiera pasado nada. Me disculpo porque no encontré esta imagen en español, pero pues básicamente son distintas situaciones relacionadas con el tema de la investigación, ¿no? Entonces el primero dice, la pandemia hizo muy difícil terminar mi tesis. Y ella dice, ¿cómo así que terminó? Yo voy a defender un semestre tarde. La de abajo dice, trabajar desde casa redujo mi avance a la mitad. Y el último pregunta, pues muy sorprendido, ¿cómo así? ¿Acaso ustedes están haciendo algún avance? Creo que refleja pues esas distintas situaciones en las que se encuentran los distintos investigadores, ¿sí? Digamos, hay unos preocupados porque están terminando tarde, hay otros que van atrasados y hay otros que definitivamente no pudieron hacer ningún avance durante la pandemia. Entonces uno se pregunta qué va a pasar con esas distintas situaciones, cómo van a ser tratadas esas distintas situaciones una vez que se retome la llamada normalidad. Al discutir cómo la pandemia afectó y afecta a nuestra profesión en el futuro, los investigadores citados argumentan que esta situación puede orientar a la academia a fomentar una cultura del cuidado, ayudar a reenfocarnos en lo más importante y a redefinir la excelencia en la enseñanza y en la investigación. Tal reorientación puede hacer que la práctica académica sea más respetuosa y sostenible e invitan a reevaluar las implicaciones sociopsicológicas, políticas y ambientales de las actividades académicas y nuestros sistemas de valor. Vamos por partes. Sobre las prácticas más respetuosas y sostenibles. Volviendo a mi tema de apertura, a juicio de los investigadores, si consideramos las implicaciones ambientales de los viajes académicos, reducir su número debería ser una de las consecuencias deseables de la pandemia. Es decir, más de estos encuentros por Zoom. Aunque si consideramos sus efectos positivos de carácter sociopsicológico, a lo mejor deberíamos recuperar el ritmo perdido y viajar el doble. Eso me gustaría a mí. Éticamente hablando, habría que sopesar si los beneficios que se obtienen para todos, no solo para los académicos involucrados, son mayores que la huella de carbono que dejan y el costo para las instituciones. Esta es una comparación difícil de hacer, como suelen serlo todas las decisiones que pretenden basar la decisión correcta en un cálculo de consecuencias. No es el único criterio ético, pero es una forma de tomar decisiones éticas. Sobre la cultura del cuidado. ¿Qué significa fomentar una cultura del cuidado? En términos pedagógicos, comprender la relación pedagógica desde una ética del cuidado supone verla desde las relaciones interpersonales y no solo como una serie de reglas y principios abstractos. La ética del cuidado genera responsabilidades con otras personas inmersas en situaciones particulares, lo que permite responder a las necesidades de cada uno de nuestros estudiantes al reconocerlos como agentes individuales enmarcados en un contexto social específico y en una red de relaciones. Este contexto ha sido particularmente problemático y se ha hecho manifiesto durante la crisis, de tal manera que nos ha llevado a conocer realidades de nuestros estudiantes que desconocíamos completamente durante la llamada normalidad. Para cerrar esta sección sobre los cambios en la vida académica, suscribo lo que los investigadores citados afirman acerca de que el confinamiento puede ayudarnos a reorganizar nuestras prioridades ahora y en el futuro. Abogan por priorizar los objetivos colectivos en lugar de los individuales, sin dejar de ser responsables ante nuestras universidades y por ser científicamente receptivos. Esto significa prestar mayor atención a la enseñanza, a la asesoría y el apoyo a los estudiantes, rediseñar los proyectos de investigación de manera más significativa socialmente, ambientalmente sostenible
y menos estresante para los involucrados, y contribuyendo a iniciativas institucionales orientadas a fomentar la colegialidad y el apoyo colectivo. Esto también debería involucrar priorizar tareas en las que realmente podemos hacer una diferencia. De pronto escribir menos pero mejor. Evitar tanto como sea posible una carrera frenética por nuevos proyectos y artículos y comprometerse más seriamente con la transferencia de conocimiento a la sociedad civil y con las acciones orientadas al cambio de las políticas. Pasemos entonces a revisar cuáles serían las consecuencias para la evaluación docente. Se ha argumentado que la pandemia ha llegado en medio de un creciente llamado a la participación de los académicos a resistir la neoliberalización de las universidades y abogar por una academia feminista. Se dice que la praxis académica debe valorar formas de desempeño y productividad que mejoren el bienestar y el cuidado junto con la solidaridad y el pluralismo, que se ven amenazados por el individualismo y las normas y prácticas impuestas actualmente. De ahí surgen varias preguntas. ¿Se puede esperar que la gente haga las cosas como de costumbre después de una pandemia global y que se mantenga el mismo ritmo de productividad y compromiso con las tareas laborales? Los investigadores creen que esto puede ser difícil, si no imposible e incluso indeseable, en el contexto de una crisis de grandes dimensiones y ramificaciones, y que puede ser incluso contraproducente mantener esas expectativas. Algunas de las recomendaciones que hacen se pueden resumir entonces como sigue. Sobre tareas y prioridades. Priorizar el bienestar personal y colectivo sobre la productividad. Reconocer las diversas necesidades, experiencias y vulnerabilidades vividas durante la crisis y en general cuestionar las prácticas que promueven el sálvese quien pueda o el abrirse paso a codazos, como decimos en Colombia. Dado que la pandemia amplió las inequidades de género, étnicas y de clase, es necesario reconocerlo de manera abierta y colectiva y actuar contra ellas institucionalmente mediante reconocimiento, financiación y apoyo tecnológico adicional para los grupos vulnerables en todos los niveles académicos. Las universidades deberían extender los tiempos para otorgar titularidad, para las evaluaciones de desempeño y para el ascenso del personal docente. Los financiadores deberían ampliar los plazos de las convocatorias de investigación abiertas. Las revistas académicas deberían dejar de procesar y revisar envíos de nuevos artículos mientras dura la pandemia y ralentizar sus actividades para reducir la carga laboral de los miembros de su consejo editorial. Los investigadores principales debemos evitar infligir daño psicológico y estrés a nosotros mismos y a nuestros equipos de investigación para ponernos al día con el trabajo pendiente una vez finalizado el encierro. También deberíamos establecer nuevas prácticas para recolectar y compartir datos, así como prácticas generales de colaboración para la investigación y para la escritura. El trabajo en red, y de esta en particular, sería un buen ejemplo de eso. Los evaluadores y financiadores deberían cambiar su práctica en el futuro, evitando un énfasis excesivo en las medidas cuantitativas para evaluar la calidad, tales como el número de publicaciones, los factores de impacto, los índices de citas y desempeño en convocatorias de financiación hipercompetitivas, para centrarse también en indicadores tales como los aportes a la superación de la crisis, la transferencia de conocimiento, el trabajo con las comunidades y la formulación de políticas relacionadas con los problemas sociales, económicos, ambientales y políticos derivados de la crisis, así como indicadores de calidad docente asociados al apoyo directo a los estudiantes, a los colegas y a otros colectivos de la comunidad universitaria durante y después de la crisis. En esta misma línea, un estudio en escuelas públicas en Estados Unidos demostró que la pandemia y el giro hacia la enseñanza remota de emergencia resultó en una gran caída repentina en la percepción de éxito, que llamamos a veces autoeficacia, de los profesores, es decir, en la creencia de ser eficaces con sus alumnos, la cual a su vez se ha demostrado que está correlacionada con los resultados de los estudiantes. También demuestran cómo las condiciones en las escuelas tuvieron un papel fundamental para ayudar a los maestros a mantener su sentido de autoeficacia. Específicamente, encontraron que los maestros experimentaron una menor disminución en su autopercepción de éxito cuando trabajaron en escuelas que tuvieron una comunicación eficaz con ellos, que les proporcionaron desarrollo profesional específico de acuerdo con sus necesidades
que reconocieron los esfuerzos de los maestros, facilitaron la colaboración y mantuvieron expectativas justas durante la pandemia. Resumiendo, puede decirse que si tenemos en cuenta la gran capacidad de arrastre que la evaluación tiene sobre los esfuerzos que realizan los evaluados, revisar los criterios que la evaluación docente prioriza es un imperativo ético de especial relevancia en el momento actual. La tensión entre docencia e investigación siempre ha existido y siempre se ha dicho que no debe existir, pero lo cierto es que las dos actividades compiten por el tiempo finito del profesor y los recursos escasos de las instituciones. Debería seguir siendo la prioridad el número, el cuartil, las citaciones obtenidas por las publicaciones frente a los esfuerzos de acompañar a los estudiantes a superar las crisis de adaptación, convivencia y hasta navegación de las plataformas para lograr el éxito académico. Trabajar con las comunidades locales atendiendo a unas necesidades que se hacen más críticas después de la pandemia va a seguir siendo una actividad que le quita tiempo a la investigación publicable en revistas internacionales. ¿Y qué papel juega la empatía en todo esto? ¿Es algo que le podemos pedir a los profesores con respecto a sus estudiantes y a los sujetos de investigación? ¿O es algo que también podemos y debemos tener con los profesores? Parar el reloj 6 o 12 meses para luego activarlo de repente y comenzar una carrera frenética por recuperar el tiempo perdido. ¿En qué medida tiene en cuenta lo que los profesores han vivido individual y colectivamente durante este tiempo? Como lo proponen Steak y Weiss en el libro que presentarán mañana, no se lo pierdan. Un paradigma del cuidado es un acuerdo por el cual todas las personas, cercanas y lejanas, deben ser atendidas, protegidas, tratadas con dignidad y respeto, alimentadas en cuerpo y alma y consoladas. Desde una visión coherente con este paradigma, no estamos proponiendo abandonar los principios y las reglas sobre evaluación de la docencia que hemos elaborado con tanto esfuerzo a lo largo de los años, aunque algunas de sus prácticas bien valdría la pena abandonarlas. Lo que propongo es aprovechar la crisis para recuperar el equilibrio entre una ética de la justicia, reglas justas para todos, y una ética del cuidado, prestar atención a cada caso en su contexto. O mejor dicho, para poner sobre la mesa una ética del cuidado que no siempre ha estado presente en la práctica de la evaluación docente. Tal vez, como afirma Nodins, porque el cuidado y la justicia se aplican en distintos momentos del proceso. Abro comillas. Claramente no basta con tomar una decisión justa o aplicar una política justa. Es preciso continuar con una aplicación atenta y con una reflexión guiada por la atención o el cuidado para ver si la política original ha cumplido sus objetivos o ha introducido nuevas desigualdades o prejuicios. Y a propósito de recuperar el equilibrio entre justicia y cuidado, invitaría al evaluador que acaba de revisar un expediente a hacerse algunas de las preguntas que en el Centro de Ética Aplicada denominamos pruebas del sentido común. La regla de oro, por ejemplo. ¿Le gustaría que le hicieran lo mismo? O los zapatos del otro. ¿Cómo se sentiría usted en el lugar del otro? O la práctica generalizada. ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? O el role model. ¿Qué diría un profesional de la evaluación docente al que usted admira? ¿Qué diría Mario Rueda? ¿Qué diría Bob Steak? O el test del espejo. ¿Se sentiría usted orgulloso de mirarse al espejo? ¿Se siente usted orgulloso de mirarse al espejo? Estas preguntas no son referentes éticos absolutos, son criterios, como llamamos, del sentido común, pero ayudan a servir como llamado de alerta cuando la respuesta es algo que no nos hace sentir muy cómodos. En conclusión, sin ser muy concluyente, pero más bien a manera de síntesis, creo que todo cambió. La vida académica ya no volverá a ser como era antes. Por otro lado, si todo cambió, no funciona que todo vuelva a ser como siempre en el momento en que decimos ya volvió la normalidad. Deberíamos tener como referente para la evaluación de la docencia una ética del cuidado, más apoyo a la labor del profesor y probablemente menos cienciometría y más empatía. Me preocupa que vayamos a repetir lo que en el cierre del Gato Pardo dice su personaje principal. Todo tiene que cambiar para que nada cambie. Es posible que estemos en ese panorama, que estemos en esa perspectiva,
pero mi invitación sería a que no ocurriera lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juni, por la presentación. Hay aquí algunas preguntas. Si me permites leer la primera. ¿Sí? Que tienen que ver con el trabajo docente. Y dice, desde tu punto de vista, ¿qué valores son los imprescindibles en el trabajo docente para poder hacer un mejor trabajo en estas condiciones de pandemia? Esa es la primera. La otra que señalan aquí es, en especial en el contexto de la universidad, es grato hacer este encuentro, agradecer a la doctora su conferencia y las bases para reflexionar sobre las situaciones que estamos viviendo en la universidad. En este sentido, preguntan que no es momento ya de hacer desaparecer las evaluaciones doble ciego entre pares. No es profundamente injusto que quienes deciden sobre otros nunca lo hagan dando la cara. No se les puede pedir responsabilidades como a los jueces, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Muchas gracias, Alma. Son preguntas muy complejas las que me hacen, que supondrían volverme a sentar a preparar la respuesta. Así que voy a improvisar, soy malísima para improvisar, como ustedes saben. Pero digamos que sobre la reflexión inicial de los principios que deben regir la docencia, pues creo que hay unos principios que aplican a todas las profesiones, y eso es algo que trabajamos en ética profesional, que son estos principios conocidos como beneficencia, actuar de manera que beneficiemos al sujeto de nuestra actuación, es decir, que el referente debe ser el estudiante en todas las decisiones que tomamos, debe ser el beneficio del estudiante, pero de la mano de un principio que es autonomía y es el respeto por las decisiones de las personas. Yo creo que pues todas las profesiones sufrimos del riesgo del paternalismo, y en educación con mayor razón, o sea, con mayor razón pienso que los profesores pensamos que sabemos lo que le conviene a los estudiantes, que por eso estamos ahí, y puede ser que sea cierto, pero tenemos la obligación por lo menos de dar razones, por lo menos de justificar nuestras decisiones frente a los estudiantes, y no estamos muy acostumbrados a hacer eso, no estamos muy acostumbrados a darle razones a los estudiantes más allá de, pues yo soy el profesor y yo digo que las cosas se hacen así. El otro principio es justicia, y yo creo que los profesores en general nos preocupamos bastante por la justicia, pero precisamente esta reflexión entre justicia y cuidado a lo que le apunta es a que por preocuparnos por aplicarle la misma regla a todos, no vayamos a ser injustos. Y eso es algo que creo que sí nos suele ocurrir. Digamos que nos preocupa mucho la justicia entendida como la misma medida para todos y nos preocupa poco la equidad, que sería la corrección de esas posibles injusticias. Y ese es el llamado de la ética del cuidado, a tener a ponerle atención al caso concreto. Y pues el último es el de no maleficencia, que algunos creen que es simplemente la otra cara de la beneficencia, pero es muy específico y es no hacerle daño a nadie. En educación creo que nosotros creemos que siempre estamos actuando en beneficio de los estudiantes, pero muchas veces tomamos decisiones, eh, yo diría que con intención de dañar. Por ejemplo, en temas de evaluación del aprendizaje, hay profesores que quieren sorprender a los estudiantes, como no me pusieron atención, ahora van a ver que en el examen me desquito. O sea, es difícil reconocer que tenemos a veces malas intenciones, pero yo creo que las prácticas de evaluación muestran que a veces que las tenemos y de pronto con más frecuencia de lo que deberían estar presentes esas decisiones que buscan, sí, sorprender o desquitarse o hacerle una emboscada al estudiante. Eso, digamos, en términos de principios generales y como imprescindibles que deben orientar la docencia. La pregunta sobre pares ciegos, la verdad es que no había reflexionado sobre eso y en principio, pues no, en principio se supone que el que sean pares ciegos protege unos valores. Pero reflexionando así en caliente,
yo creo que efectivamente, si los jueces dan la cara, porque un evaluador no tendría que, un evaluador de pares no tendría por qué hacerlo. Yo casi que abriría el micrófono para que colegas que a lo mejor han reflexionado más sobre esto dieran su opinión, porque no es un tema sobre el que yo particularmente haya reflexionado. O sea, me encantaría saber qué piensan Mario, Jesús, Mercedes sobre este tema. Gracias, Juni. Si me permites, hay otras preguntas más también que están aquí señalando sobre la... También Jesús está levantando la mano, Alma. A A lo ver, mejor quiere replicar a lo que Juni. entonces sí. Espera. No se escucha, Jesús. Sigue sin oírse. Creo que comenta que si quieres hacer alguna pregunta, en lo que él soluciona su problema de audio. Bien. Pero Mario también quería hablar. Sí, a ver, no veo aquí a la manita. Es que la levantó por la pantalla. O sea, bueno, ¿se oye? ¿Sí se oye? No, iba a decir que es todo un tema lo de la evaluación de pares, y pares ciegos es un problema adicional. Por ejemplo, en las revistas pareciera que es muy fácil, pero al final las comunidades no son tan grandes y siempre sabes quién te evaluó. Entonces no se cumple, ¿no? Bueno, en fin, sería un tema muy... Por ejemplo, en algunos casos, en algún momento de mi vida haciendo una investigación y a la usanza de cuidar al otro, no diciendo quién es, o sea, ocultando, ¿no? Y personas que participan y dicen, no, yo sí quiero que digas que yo lo dije eso, o sea, renunciando a su anonimato, ¿no? Que le ofreces, pero también reivindicando la idea de que tiene algo que decir, ¿no? En fin, yo creo que es un tema que da para un muy buen debate. Sí, damos la palabra al doctor Jesús. Hacemos algunas otras preguntas más mientras se conecta. Bueno, hay algunas preguntas, doctora Juni, que tienen que ver con la posición de la evaluación con respecto a los estudiantes y preguntan qué recomendaciones se pueden dar a los estudiantes para el proceso de evaluación de la labor de los profesores a través de la enseñanza en línea, en este medio de la enseñanza en línea. La segunda sería con respecto a las instituciones y su postura respecto a la evaluación en tiempos de pandemia. ¿Qué se tiene que recomendar a las instituciones para cuidar la labor de los docentes? ¿Y cómo han respondido las instituciones a estos cambios o modificaciones en los criterios de evaluación docente? Gracias, Alma. Yo creo que con los estudiantes hay que hacer mucha pedagogía y yo celebro mucho que hayan sido invitados a este evento a participar y a compartir su experiencia y su percepción sobre la evaluación de la docencia, porque creo que con los estudiantes pasan dos cosas, o que no se la toman en serio, o que si se la toman en serio quieren ver resultados del tipo calificamos mal a un profesor y ya no lo queremos volver a ver en la universidad el próximo semestre.
Y creo que muchas veces cuando no ocurre eso, ellos dicen, ah, la evaluación no sirve para nada, entonces se refuerza el no tomársela en serio. Creo que ahí hay un círculo vicioso que hay que romper. Y parte de romper ese círculo vicioso es educarlos en el sentido de mostrarles que las universidades sí se toman en serio sus evaluaciones, pero que las consecuencias no son del tipo que ellos esperan de despido inmediato, sino que se toman medidas del tipo acompañamos a los profesores, apoyamos a los profesores, les damos formación, etcétera, etcétera. Y claro, eventualmente puede ser que alguien que se resiste a mejorar en su práctica docente salga de la universidad, pero no como resultado de una evaluación negativa. Entonces, como que los estudiantes entiendan que cómo funciona la evaluación de la docencia que ellos hacen para que se la tomen en serio y, digamos, colaboren. Para mí, tomársela en serio también supone algo que es muy difícil que pase y es que los estudiantes evalúen, yo no voy a decir objetivamente porque creo que eso se descarta cuando uno está haciendo una evaluación que de entrada es una encuesta de percepción, o sea, una encuesta de percepción es para dar una opinión subjetiva. Pero digamos que mi estado de comprensión actual sobre esas encuestas es que da lo mismo que tengan una pregunta, 10 preguntas o 50 preguntas, porque en realidad el estudiante hace una valoración de si el profesor le gusta o no le gusta. Y a veces desarrollamos instrumentos muy sofisticados con un montón de preguntas, como si el estudiante fuera a contestar cada criterio con mucho detalle y como si se fuera a pensar cada cosa. Y uno ve que hay estudiantes que si les caes bien te van a poner 5 en todo y si les caes mal te van a poner 1 en todo, independiente, incluso en preguntas donde objetivamente se puede ver que no es así, como si entregó el programa del curso, ¿sí? El profesor o lo entregó o no lo entregó, pero si el estudiante le cae mal, le va a poner 1 y le va a decir que no lo entregó, cosas por el estilo. Entonces, con todas las dificultades que tienen las encuestas de percepción, yo creo que parte del asunto es decirles a los estudiantes que se las tomen en serio y que traten de dar su opinión más honesta y que se tomen 5 minutos para contestar la encuesta y para responder honestamente eso que se basa en su opinión. Eh, Eso sería como mi recomendación. Y claro, si uno pudiera orientar su acción por principios, los principios que acabo de enunciar en la pregunta anterior para los profesores también aplicarían para los estudiantes. Principios como beneficencia, justicia, no maleficencia, tendrían que operar a la hora de contestar una encuesta de opinión sobre los profesores. Eh, Se me olvidó la última pregunta. Ah, las universidades. Pues creo que la reflexión que compartí con ustedes era básicamente una recomendación a las universidades. Digamos que lo que estoy llamando la atención es, no podemos simplemente decir, listo, ya volvimos a la presencialidad y todo vuelve a ser como antes. Creo que valorar la docencia en línea, por ejemplo, supondría tener en cuenta los esfuerzos que hicieron los profesores por adaptarse, no solamente en términos pedagógicos, sino también en términos de dedicarles tiempo a los estudiantes. En mi universidad, por ejemplo, hubo una evaluación distinta, pero solamente durante los 2 primeros semestres de la pandemia. Y eso es parte, digamos, de lo que a mí me preocupa, que yo veo que en varias universidades sí se tomaron decisiones de las cosas son distintas, pero solamente durante un semestre o 2 semestres y ahora ya borrón y cuenta nueva. Esa es la parte que a mí me tiene como preocupada y es que no es tan sencillo como paramos, hicimos algo distinto 2 semestres y ahora todo vuelve a la normalidad. Esa es como mi principal recomendación es sentémonos a ver qué pasó, qué aprendimos, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué cosas deberíamos mantener, qué cosas no, y probablemente una de las cosas que tendría que ajustarse, ya no por un semestre, sino de manera definitiva, es esa evaluación tanto de la docencia directa como de las demás actividades de los profesores. Así es, Juni. Si damos la palabra al doctor Jesús, quien quiere hacer una reflexión. Sigue sin oírse.
Adelante. Parece que no, ¿verdad? No, Alma, yo creo que ya salió y ahorita va a volver a ingresar. ¿Volver a ingresar? Sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que Mariana levantó su manita. A ver. Es que a mí no me aparece aquí cuando levantan la manita. Por favor, Mariana. Sí. Me parece muy interesante lo que han planteado, lo que ha planteado Juni y las personas del auditorio mediante sus preguntas sobre esta inclusión de nuevos criterios en la evaluación de la docencia a partir de los cambios necesarios que tuvimos que hacer en la práctica docente y en la organización de la institución, no solamente en la práctica directa de profesores y estudiantes, sino la manera de vivir la docencia en horarios, estructuras, organización. Y ahorita que estamos viviendo una tercera forma, que es el trabajo híbrido, en el cual tenemos unos estudiantes en el aula y otros estudiantes en Zoom, y el profesor tiene o la profesora tienen un gasto cognitivo y emocional terrible, porque tienes que estarle poniendo atención a unos y a otros, ¿no? ¿Qué experiencias, yo creo que es parte de lo que vamos a discutir en el coloquio, pero qué experiencias hemos logrado tener en las instituciones para tomar en cuenta esta tercera forma? Porque una fue trabajar en Zoom, pero ahorita que estamos trabajando de manera híbrida, tiene también su chiste, ¿no? Pues Mariana, la verdad es que yo creo que esta que llamas la tercera forma, yo digo que no es un modelo pedagógico, sino un modelo epidemiológico. Es decir, no es algo que hayamos diseñado, que se haya pensado con criterio pedagógico, sino que es una forma de responder a la situación. En particular en mi universidad se vivió ese modelo este semestre, pero se llegó a la conclusión de que el próximo semestre volvemos a la presencialidad y no seguimos con esto. Y no seguimos con esto porque, como tú dices, no solamente hay un gasto cognitivo enorme, sino que hay un desperdicio de recursos enorme. Me refiero a que ha sido costoso instalar equipos en los salones, ha sido costoso para las universidades adecuarse, pero al mismo tiempo tú te pasas un montón del tiempo de la clase con el tema de si me están escuchando los de la casa o no me están escuchando, si ven allá la presentación o no ven la presentación. Habló un compañero en la mitad de la sala y entonces los de allá no lo están escuchando, entonces vamos a llevarle el micrófono. O sea, de verdad, esto que es tan importante en términos pedagógicos, que es el tiempo dedicado al aprendizaje y no el tiempo gastado en otras cosas. Digamos, una cosa que pasa mucho en las escuelas, los que investigan las escuelas saben que pasa muchísimo que gran parte del tiempo de la clase se va en cuestiones administrativas, en anuncios parroquiales, en cosas que no tienen que ver con aprender. Eso nos está pasando en estas aulas que llamamos híbridas, y es que se nos va gran parte del tiempo en cuestiones que no tienen que ver con el enseñar y el aprender, sino con si el micrófono funciona o el micrófono no funciona, como le está pasando a nuestro querido Jesús hoy para participar. Entonces, la verdad es que en este momento el balance es que ese método es muy costoso y muy poco efectivo. Y el mensaje institucional, por lo menos en mi universidad, ha sido el semestre entrante volvemos. Además,
volvemos sin grabación de clases y sin transmisión de la clase a la casa, porque eso también ha tenido un efecto en que los estudiantes, por ejemplo, este semestre que ya íbamos a tener estudiantes yendo a clase y se programaron las clases con algunas presenciales, algunas virtuales, estudiantes por turnos para ir a las clases presenciales. Al final resultó que muchos de los que se anotaron para ir a la clase presencial, pues ese día se levantaron y estaba lloviendo como siempre llueve en Bogotá y decidieron que se quedaban en la casa. Entonces está el profesor en el aula con un estudiante presencial y con todos los demás remotos. Entonces, pues eso no es viable o pues digamos no es sostenible. Entonces, el mensaje ha sido a partir del próximo semestre, a partir de enero, las clases son presenciales, los que están viviendo en otros lugares, vénganse para Bogotá y vengan a su clase presencial. De pronto es demasiado radical porque uno diría, bueno, pero hay muchas circunstancias por las cuales los estudiantes de pronto no están viniendo a las clases, pero digamos que el mensaje es la universidad es presencial, la presencialidad es importante para los estudiantes, no solamente digamos el estar en la clase, sino todo lo que significa venir a la universidad, compartir con los compañeros, etcétera, etcétera. Luego le vamos a apostar a eso. No sé si haya otras experiencias que quieran compartir. Mariana tiene levantada la mano. Quisiera participar. Es la manita anterior, la quito. Intentamos de nuevo con el doctor Jesús. Me parece que no se pudo, ¿verdad? Quedan algunos minutos más. No sé si alguien del público quisiera hacer algún comentario, alguna reflexión. Levantó la mano Liz Jamuy. Por favor, Luis. Sí, muchas gracias. ¿Sí se escucha bien? Qué bueno. Pues muchísimas gracias por la plática. La verdad es que sin duda lo disfrutamos muchísimo y el tema de la ética del cuidado es algo, digamos, que no podemos dejar de pensar cuando evaluamos a nuestros profesores. En realidad, a mí soy la responsable del programa de evaluación docente de las especializaciones médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, del posgrado de la UNAM. Y nuestros estudiantes, los residentes, están distribuidos por 106 sedes diferentes y tienen 1,500 profesores y estamos hablando de una población de más de 11,500 residentes. Entonces, hacer la evaluación docente se convierte en un verdadero reto, ¿no? En este sentido. Y a veces cuando escucho estos conceptos como el de la ética del cuidado, digo, ¿y cómo hacemos esto, no? O sea, con estas poblaciones tan masivas ante las que nosotros nos enfrentamos. Entonces, al escuchar, Yuni, la ponencia, lo que me venía a la mente es, pues tal vez las preguntas de los cuestionarios que les aplicamos a los residentes podrían transformarse un poco, ¿no? Y que los residentes opinaran, por ejemplo, sobre si el profesor verdaderamente pone atención a las problemáticas que ellos viven, o cómo podemos hacer esta mediación entre, por un lado, estas interacciones que resultan tan importantes, ¿no? Y que están fundamentadas, por supuesto, en esto,
y donde se expresan los valores que tú mencionaste durante la plática, y por el otro lado, pues la administración masiva de evaluaciones docentes en una institución. No sé si pudieras decir algo al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz, por la pregunta y por poner sobre la mesa el tema de la evaluación masiva, porque como me dijo alguna vez un rector frente a mis preocupaciones con la evaluación de la docencia, me decía, tú lo que quieres es que le hagamos a cada profesor un estudio de caso, y pues se nos va la vida si te hacemos caso. Y creo pues que no, que efectivamente si le ponemos sentido de realidad, no puede ser que el cuidado signifique hacerle un estudio de caso a cada profesor, aunque sería lo ideal desde el punto de vista de cada profesor. Creo que lo que tú propones efectivamente, hacer una revisión de los cuestionarios y dar espacio para que afloren estos temas puede ser un buen camino, dado que tenemos que hacerlo de manera masiva y estandarizada. Y yo creo que también es el estar atento a las excepciones, el estar atento a los casos que se salen del formato, casi que exista un espacio en el formato para explicar algo que no está contenido en él, o que exista la posibilidad de dar retroalimentación, de expresar situaciones especiales, puede ser una forma de cuidar esas cosas a sabiendas de que tenemos que basarnos en formatos y hacerlo de manera masiva. Pero sí, yo creo que hacer una revisión de esos formatos y ver qué preguntas se podrían incorporar que den cuenta de esos factores que nos parecen importantes en este momento en la docencia, puede ser un primer paso en ese sentido. Muchas gracias. Gracias, Yuni. María de Jesús tiene la mano levantada también. Creo que nos da tiempo para... Sí, muchas gracias. Yo quería aprovechar esta oportunidad y con todos los peros, ahora Jesús tiene la dificultad de conexión, pero es un lujo veros a todas y todos, casi os diría incluso que más cerca que si estuviésemos en el aula magna, de aquí os veo casi más cerca y el poder compartir. Quiero felicitar muy sinceramente a Yuni por la ponencia. Me ha encantado el hilo conductor que planteas y las temáticas que planteas de una manera como muy especial, por lo que tiene de claro. El checklist que nos has pasado al final me parece súper interesante, porque es una manera muy sencilla pero muy profunda de ponernos delante de las decisiones y un poquito devolver ese sentido. Yo había leído ya sobre la ética del cuidado en otros contextos, pero no en el contexto de la evaluación, y me parece muy interesante lo que nos aportas. Y si no voy confundida, yo la he leído en dos sentidos complementarios. Por un lado, la ética del cuidado nos vendría a decir que el profe o que la profe debe cuidar a los estudiantes cuando hace la evaluación de sus aprendizajes, cuando da las calificaciones. Y entonces, si me voy a evaluación de la docencia, desde los centros en los que estamos trabajando, a la hora de evaluar al profe, deberíamos comprobar si realmente ha tenido ese cuidado en la atención a sus estudiantes, que es dar un paso más respecto a lo que se estaba haciendo antes. Pero tiene otra lógica complementaria, y es ver si las instituciones, la universidad, el servicio en el que está la profe Liz Jaume, por ejemplo, que nos contaba, cuida a los profes cuando hace la evaluación de su ejercicio. En el sentido también de, por eso cuando decías, es que las decisiones sobre evaluación del profesorado no es tirarlos a la calle de forma inmediata, sino acompañarlos, formarlos. Entonces, son dos ejes distintos, complementarios, pero en realidad son como dos visiones complementarias que hay detrás de la ética del cuidado que nos has contado y que me ha parecido muy interesante, sobre todo con las reflexiones que hacía respecto a la pandemia que hemos sufrido todos. Me parece que pones encima de la mesa una sensibilidad especial, y mi pregunta sería, ¿dónde está el paso más respecto a lo que Schreiber planteaba como una evaluación formativa? Porque en realidad, si hacemos las evaluaciones de la docencia desde una filosofía de evaluación formativa, como que ese cuidado ya estaría implícito, cuando mi finalidad es acompañar a los profesores, a las profesoras en ese desarrollo, en esa mejora
de su docencia? ¿O hay algo más esencial que aporta esta ética del cuidado? A veces el tener una visión distinta como que hace revivir conceptos que ya teníamos y les da una luz nueva, y a lo mejor es eso, lo de la ética del cuidado. Pero a mí me resonaba en realidad al sentido de la evaluación formativa. ¿Qué elemento diferencial añade? ¿Qué hay de esencialmente nuevo en la ética del cuidado? Bueno, y es simplemente por aprovechar estos minutos compartidos, porque me ha parecido estupendo el verles a todas y todos y podernos escuchar. Y de nuevo, enhorabuena, Juni, la ponencia me encantó. Gracias. Muchas gracias, Chusa, sí, qué rico verte. Y la verdad es que a veces cuando nos reunimos presencialmente, pues precisamente no todo el mundo puede desplazarse a un lado o al otro del mundo, entonces como que incluso podemos estar más y más juntos, como dices tú. Gracias por poner en blanco y negro estos distintos sentidos. Efectivamente, el cuidado va del lado del profesor que cuida al estudiante, de evaluar qué tanto el profesor cuida al estudiante, pero sobre todo de cuidar al profesor en el proceso de la evaluación. Frente a la evaluación formativa, describen, pues lo que pasa es que escriben, entre otras cosas, sí, él habla de la evaluación, él acuña el término de evaluación formativa como información del proceso para mejorar ese proceso, pero precisamente escriben es como un fanático de medir. Y yo creo que parte de lo que el cuidado aporta es esta preocupación por valorar aquello que de pronto no se puede medir, por poder tener en cuenta estos otros elementos que no necesariamente, y pues por eso entiendo, digamos, el reto de la evaluación masiva y de la evaluación estandarizada, pero es un llamado a que no se vea solamente aquello que se puede formular en indicadores cuantitativos. Y yo creo que el cuidado en la evaluación del profesor tendría que tener como referente, para mí lo que sería diferenciador sería eso. Claro, el sentido en que hemos desarrollado, ya más allá describen la evaluación formativa, pues también lo incorpora. Pero digamos que eso no es él, sino que eso es como lo que la comunidad educativa ha desarrollado, el sentido que se le da a evaluación formativa, incluso en algunos casos se la opone a evaluación sumativa, como si la evaluación sumativa fuera solamente numérica y solamente al final. Yo creo que la evaluación formativa y la evaluación sumativa se diferencian en los tiempos, pero no necesariamente en las formas ni en los métodos, sino que tienen que ver con informar el proceso para su mejoramiento o ver qué se logró al final del proceso en su sentido original. Pero sí creo que tal como ha evolucionado el concepto de evaluación formativa, pues sí incorpora esos otros elementos no necesariamente cuantitativos, no necesariamente por oposición a lo sumativo. Pero para mí en este momento es un tener en cuenta el contexto específico en el que se mueven las personas, tanto como sea posible, dadas las condiciones de evaluación masiva en las que tenemos que funcionar. Bien. Yolanda tiene levantada la mano. Quisiera participar. Gracias. Un gustazo verlos a todas y todas. Me uno al regocijo de Chusa, de vernos las caras todos y todas. Lo que quería aportar un poco es de este concepto que pues el grupo GEM de Valencia introdujo de cohesión social. Creo que viene muy al tema ahora y con la duda de Liz Amuy de cómo hacemos si son en procesos masivos esto. Yo creo que el cuidado del bienestar de estudiantes y de docentes es una responsabilidad compartida. Creo que si logramos hacer comunidad, fortalecer la cohesión social en las instituciones educativas, el crear espacios para que los propios docentes también compartan experiencias respecto no solo a aspectos didácticos, sino al cuidado de los estudiantes. Los docentes siempre, en cualquier contexto, han manifestado su interés por compartir
por tener espacios en los que puedan crear colegialidad, tomar decisiones juntos, aprender del otro, compartir experiencias que ellos tienen. Entonces creo que parte de las condiciones institucionales, que es este otro nivel que Chusa decía, este otro nivel de responsabilidad, no solo del docente, su responsabilidad individual hacia sus estudiantes, sino del qué hace la institución para crear espacios, mecanismos, condiciones que favorezcan este diálogo entre docentes. Es una forma, un mecanismo que nos sorprendería en términos de la riqueza de opciones que se aportarían hacia el cuidado del bienestar de la comunidad en general, ¿no? Entonces, es algo que desde luego requiere inversión, pero es una inversión no excesiva, es una inversión que se puede hacer y que implica cambio de políticas y de estructuras como la Ibero está haciendo ahorita, ¿no? Requiere hacer un cambio en las estructuras si quiere hacer un cambio en la evaluación y un cambio en la profesionalización de sus profesores. Entonces, yo siento que parte de estas estrategias nunca debería descuidar el aspecto ético que tú pones en el centro de la discusión en esta ponencia. Entonces era solo como completar un poco la idea. A veces nos parece que es demasiado difícil o que va a requerir recursos excesivos, y tal vez no son recursos económicos necesariamente, sino del poder facilitar la comunicación como un vehículo para que los propios docentes sean copartícipes de crear estas condiciones de bienestar y de cuidado de las personas. Era un poco en ese sentido mi aportación. Y estoy muy emocionada de verles a todas y todos en este momento. Gracias. Gracias, Yolanda. Muchas gracias. Pues vamos cerrando la conferencia. Si quisieras dar algún cierre o ya vamos. No quería hablar, pero ya no veo mi manita. Ah, bien. Adelante, adelante, Javier. Adelante. Perdón, ya sé que está cerrando la conferencia, pero no quería perder la oportunidad de saludar a todos. Es un gusto, como lo decía Chus, y lo han dicho todos, pues ante no podernos ver presencialmente, es un gusto verlos en pantallita. No, nada más quisiera dar, ya lo han mencionado, es el cuidado no solo de cuando hablamos y lo que fue el tema de la conferencia de Juni, que es la ética en la evaluación docente, sino toda la vertiente que se puede encontrar también cuando analizamos la ética en el aula y la ética en el ejercicio de la práctica docente. Y bueno, era un poco hacer publicidad porque hay todo un estudio que quien está ahorita coordinando la mesa, Almadelia Torquemada, es el tema de su tesis doctoral y tiene unos estudios muy interesantes que en otro momento podrá compartir cuando le invitemos a hablar de ello, pero que se ha visto también entonces cómo el docente considera la ética, qué es lo que él concibe que es la ética, y además de su concepción de ética, qué cosas hace en el aula que él pudiera considerar que son éticas y no son tan éticas. Entonces hay toda una vertiente muy interesante que nos une en la parte de la ética de cosas que están pasando en el aula, ¿no? A lo mejor ya como cierre y faltando 4 minutos, Almadelia puede decir algo más, como una palabra más, ¿no? En ese sentido. Gracias y un gusto verlos a todos. Muchas gracias, Javier. Bien. Efectivamente, lo que se ha tocado sobre la ética profesional en la docencia es muy interesante porque, como Juni lo ha señalado muy atinadamente, desde la ética del cuidado hay una serie de principios que rigen el trabajo del profesor y que también se pueden retomar en la evaluación docente. Específicamente, todo lo que ha señalado nos lleva a replantearnos qué papel juegan las relaciones interpersonales en la evaluación de la docencia, que son aquellos principios donde desde la ética del cuidado señalan que se traducen las acciones de un profesor hacia los estudiantes. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que hablar de la ética en la evaluación del docente es, en primer lugar, pensar críticamente sobre lo que hacen los profesores en el aula, reflexionar a partir de sus experiencias en la enseñanza y en el aprendizaje, y como ya se ha comentado en esta conferencia,
La intencionalidad de la evaluación sería entonces orientar los esfuerzos por centrar la mejora de la docencia en esos pequeños espacios de interacción, de relaciones, donde los docentes pueden efectivamente favorecer la formación integral de los estudiantes, como lo señalan desde la ética del cuidado. En ese sentido, priorizar el bienestar común será una de las metas para reforzar o manejar procesos de evaluación, y me parece que en este coloquio que estamos iniciando nos vamos a replantear precisamente cuáles son aquellos criterios éticos que nos lleven a desarrollar nuevos modelos de evaluación docente más flexibles y más integrales. No sé si hubiera algún otro comentario, si no, con esto cerramos la mesa. Agradecemos la participación de la doctora Yuni, así como la permanencia de quienes hoy nos acompañaron. Y por supuesto los invitamos a continuar en las actividades del 8º coloquio de la RIET.